Bueno, comenzamos nuestra clase el día de hoy. Quiero recordarle que este es el último tema de este corte que forma parte del primer ciclo. No tengo ahorita claro cuántos temas abarcamos, pero se va a hacer un corte luego que termine este tema. Vamos a dar unas 2 semanas de espacio para que las personas puedan tener un breve receso y luego continuar. En esas 2 semanas se va a evaluar todo lo que ha sido el tiempo de estudio. Las personas que han estado en sus clases presenciales obviamente van a ser evaluadas y ya vendría lo que es la promoción para saber cuántos van al siguiente nivel o al siguiente corte, el siguiente ciclo de clases. Este tema que vamos a comenzar a desarrollar es muy importante. Tiene un fundamento en el libro de Génesis capítulo número 11. Este tema logra establecer el verdadero fundamento de unidad y el origen de una división. ¿Okay? Por eso es importante que prestemos mucha atención. Este tema es muy importante y repito, es el último de este ciclo. Se titula Hablando el mismo idioma. Antes de introducirnos en el tema, quiero recordarles que es muy importante que cada vez que usted termine de ver la clase, tome el teléfono, tome la computadora y por favor le dé pulgar arriba. Es muy importante que podamos tener los likes, las visualizaciones y también que usted le dé a la campanita. Les recuerdo que estamos viendo esta clase a través de YouTube, Gustavo Moros Oficial. Mucha información que nosotros estamos desarrollando la enviamos por las redes sociales como es el Instagram, el Twitter y el Facebook. Así que comenzamos. Yo quiero leer el libro de Génesis capítulo número 11. Libro de Génesis capítulo número 11. Dice de la siguiente manera: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor Dios: he aquí que el pueblo es uno. Qué interesante, ¿no? A pesar de que lo que estaban haciendo no tenía que ver con una acción de obediencia al Padre, ni tampoco tenía que ver con que ellos estuvieran haciendo algo en pro de lo espiritual. Hay algo importante que dice el verso número 6, y es que a pesar de todo esto, el pueblo era uno. Y todos estos, es la conclusión, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Ok. Hablando un mismo idioma. Yo quiero dar una pequeña referencia histórica sobre este pasaje bíblico. Para muchos es bien importante señalarles que la persona que estuvo encargada de organizar todo esto fue Nimrod. Nimrod se considera como el primer gobernante mundial. Incluso a Nimrod no solamente se le considera el primer gobernante mundial, sino también es tipo y figura del anticristo.
porque él logró establecer mundialmente en su época, logró establecer un reino y logró establecer la construcción de una edificación que, según lo que dice la Biblia, tendría la posibilidad de llegar al cielo. Entonces, siendo Nimrod el primer gobernante mundial, tipo del anticristo, vemos el punto estratégico que él logra desarrollar. Y es aquí donde vamos nosotros a comenzar a hablar sobre el poder de los principios. Porque los principios a través de la historia siempre han sido esas verdades existenciales en el universo, esas verdades que existen en el universo y que son inmutables. Al decir que son inmutables, quiero señalar en pocas palabras que esas verdades inmutables las practique quien las practique, las haga quien las haga, en el lugar que sea, tienen poder y se activan. Cuando uno opera bajo un principio, cualquiera que sea, y quien lo haga, automáticamente activa el poder del principio. Incluso, y oiga esto que le voy a comentar que es muy importante, si Satanás, que es Satanás, si el diablo, que es diablo, si el pensamiento del hombre, malo y perverso, ponen en práctica los principios de Dios, sin importar quién lo ponga en práctica, eso les da resultado. ¿Qué es lo que ha ocurrido con todo este sistema que se ha generado durante los últimos años, como lo son las famosas pirámides o los movimientos piramidales? Los grupos piramidales hablan de sistemas como, por ejemplo, tienen que ver con estas ventas que se hacen de forma personal, que no cuentan con publicidad. No lo voy a mencionar obviamente, pero creo que muchos de ustedes saben, son productos que venden de medicina, son productos naturales. Todos estos grupos y sistemas de pirámides se multiplican, crecen, dan resultados. Algunas personas la han usado o lo han usado inclusive para fines incorrectos, pero sin embargo, aun y cuando el fin sea incorrecto, ¿por qué estos organismos o estas organizaciones logran funcionar? ¿Por qué funcionarán? Porque están basados en principios inmutables de la palabra de Dios, y los principios fundamentados en la palabra de Dios, así el mismo diablo lo ponga en práctica, le funciona y le da resultado. El gran problema que tenemos es que Satanás, los demonios y todo ese mundo espiritual conoce los principios y les da utilidad. Nosotros, que somos los hijos del reino, probablemente desconocemos los principios, no le damos utilidad. Algunos no solamente lo desconocen, sino que hay quien lo conoce, pero no le da la importancia, y no hemos sacado provecho a todas esas verdades que sustancialmente la Biblia nos entrega como poderes y principios que se activan porque son inmutables. Es este que a continuación vamos a tratar de entender y vamos a tratar de estudiar en el tema hablando un mismo lenguaje, que es el fundamento de la unidad y el origen de la división. Entonces yo quiero leer un texto bíblico que es el que voy a señalar acá en el libro de Marcos, capítulo 3, vamos a buscar Marcos 3. Marcos 3:25. Marcos capítulo 3, verso número 25. Dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahora, aquí estamos viendo que la Biblia establece algo importante, ¿no? Primero habla de la división. Voy a colocarlo acá. División S, ¿verdad? Dice, dése cuenta, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La división es lo que produce, es lo que impide la permanencia de las cosas. Ahora, la división vendría a ser lo opuesto a la unidad.
Y la permanencia viene a ser lo opuesto, que sería el, ya lo coloco, que sería el antónimo de la permanencia. No, inexistencia es que no existe. Podríamos usar la palabra movible. Movible. Ok. Vamos a colocarlo acá. Ok, Marcos 3:25 determina de alguna manera lo que es el poder de la división en contraposición a la unidad y la permanencia en contraposición de lo movible. Todo lo que tiene permanencia obviamente logra subsistir en el tiempo, y todo a leer acá el texto que trajimos para colocarlo como un fundamento, que se encuentra en Génesis capítulo 11, verso 1. Y vamos a ver. Oigan, tenía toda la tierra una sola lengua. Es decir, todo el mundo hasta este momento hablaba el mismo idioma. ¿Qué idioma hablaban? Chino, japonés, español, inglés, no sabemos. Lo que sí es seguro es que a partir de este momento ocurre lo que se conoce como la confusión, y las lenguas se reparten en el mundo y da origen a todos los dialectos, los idiomas y todas las expresiones que distinguen al ser humano en sus culturas en todo el mundo. Pero dice que en su origen toda la tierra tenía una sola lengua. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros. Esta palabra se usa 2 veces en el texto bíblico. La palabra vamos, dése cuenta que la primera vez está en el verso 3 y nuevamente vuelve a mencionarla más adelante, donde dice aquí: vamos, hagamos ladrillos, cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, el 4, vamos por segunda vez y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. El primer vamos estaba dirigido a conseguir material, y el segundo vamos está dirigido a conseguir actividad. El material sin la actividad. Hay 2 cosas que son necesarias para que cualquier desarrollo en el mundo, voy a borrar acá, cualquier desempeño, cualquier desarrollo en el mundo se puede establecer, y es el material y las herramientas. Voy a colocarlo acá. Material y herramientas. Y la otra es acción y participación. Usted quiere que una obra, usted quiere que algo funcione. Aquí están los 2 vamos importantes. El vamos que nos lleva a obtener, y es lo primero, en el verso 3, este está en el verso 3, este está en el verso 4. El primero nos lleva a obtener material y herramientas. Y el segundo nos lleva a obtener acción y participación. Dese cuenta, como dice el verso 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron por segunda vez, vamos, acción, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos, partición, un nombre por si fuésemos esparcidos de sobre toda la faz de la tierra. Nimrod, de alguna forma, tenía que la obra que ellos estaban realizando y que se había desarrollado por las 2 vamos, que tienen que ver con las 2 cosas más importantes para que toda obra funcione, que es material y herramienta, acción y participación. Dese cuenta que si usted tiene material y herramienta, pero si no tiene quien lo haga, ¿en qué se convierte ese material y esa herramienta?
Ahora, ¿y si usted tiene acción y participación, pero no tiene material y herramientas? Entonces, ¿dónde se conforma el poder que activa en esta vida, que activa todo lo que se quiere hacer? Material y herramienta, acción y participación. Una sin la otra no sirve para nada. Cuando usted piense en las cosas que usted necesita desarrollar, tanto familiar, ministerial, en todo en esta vida, necesita darse cuenta que una sin la otra no funciona. Ahora, la más importante dentro de un orden de prioridad, ¿cuál será? En un orden de prioridad, el mismo texto te lo da. Material y herramienta. Es primero. Ellos primero lograron unificar esto, obtener todo esto, para luego involucrarse en una acción y una participación. Material y herramienta, acción y participación. Todo esto buscaba un solo fin. ¿Cuál era el fin? Hacer la torre. La pregunta, el primer aspecto que nosotros consideramos incluso antes de la torre, antes de que iniciaran la torre, ¿usted sabe cuál era? Hacerse de un nombre. Hacerse famoso. Ellos iban, no sé si usted me entiende el término hacerse de un nombre. Nimrod sospechaba que era probable que en algún momento todo lo que estaban haciendo desapareciera. Y aquí nace, oiga bien, hacerse de un nombre. Aquí nace el primer principio de identidad mundial. Identidad mundial. Porque todo lo que nosotros querramos hacer en el mundo no podremos hacerlo sin cumplir estos tres parámetros o estos tres pasos centrales. Herramientas y material y herramientas, acción y participación, y mira lo tercero que estableció Nimrod. Tipo del anticristo. Ojo, Nimrod es tipo del anticristo. Y hagámonos de un nombre. Es decir, necesitamos tener algo que nos identifique y que si esto llegara a desaparecer, nos permita volver a reunirnos. Por ejemplo, empresas en el mundo. ¿Qué es lo que hace que una empresa, una vez que tiene material, una vez que tiene personal, una empresa pueda permanecer en el tiempo? La marca, el nombre, la marca. Sí, pero si no tienes marca, no puedes hacer historia. Mire, piense en cada marca en el mundo importante. Ellos tienen estos tres elementos que de alguna manera definen el que ellos puedan desarrollarse. Yo no quiero usar mucho nombre de... Y que se conozcan mundialmente. Claro, yo no quiero usar mucho nombre de ciertas empresas porque como estamos saliendo, no quiero mencionar. Pero hablemos, por ejemplo, hablemos de los nazis. ¿Qué consiguieron ellos primero? Armamento. Luego, ¿qué hizo el malvado Adolfo Hitler? Encontró acción y participación. Y después que tenía gente con las herramientas, les dio un nombre. Que hasta el día de hoy, con todo el fracaso del mundo, ellos decían que el Tercer Reich iba a cumplir 100 años en el mundo. No llegó ni a 10. No llegó ni a 10 años. Ellos empezaron en el 39 y terminaron en el 45. Pero dése cuenta, Hitler pensaba desarrollarse en el mundo unificando estas tres cosas. Dotó un ejército de armas y le dio un nombre, los nazis. ¿Quién no conoce a los nazis en el mundo entero? Y les voy a decir algo, uno podría decir fracasaron, no sé. Porque hoy por hoy existen grupos neonazis en el mundo entero. En este país existen lo que se conocen como... Ellos se identifican abiertamente con la esvástica, que es el símbolo nazi, pero ellos son los blancos arios, los dueños de este país, son los que formaron y conformaron durante mucho tiempo el famoso Ku Klux Klan. Y a pesar de que
el sistema nazi desapareció, pareciera ser que en el mundo su ideología de alguna manera permanece. Eso fue lo que pensó Nimrod. Necesitamos material, herramientas. Ahora necesitamos acción y participación de individuos, de personas. Pero el tercer elemento que Nimrod logró descubrir que le permitiría trascender en el tiempo era el nombre. Y hagámonos de un nombre. Lo que dijo Antonio, es la marca. Por ejemplo, piensa en alguna iglesia importante en el mundo. Piensa en una iglesia importante en el mundo. Una iglesia mundial. Usted no se da cuenta que tiene esto. Tienen la parte física, un templo, instrumentos, material y herramientas. Se identifican porque tienen acción y participación de individuos, pero ¿qué es lo que los identifica finalmente a ellos? La marca. Piensa en algún negocio de comida rápida. A veces nosotros hemos llegado a cometer un error muy grande porque nos hemos quedado aquí o nos hemos quedado acá o hemos conseguido las dos primeras, pero no hemos establecido el principio y el concepto de unidad. Siendo Nimrod el primer gobernante mundial, siendo Nimrod una persona con una mente oscura y reprobada, teniendo Nimrod un fin descabellado y alejado por completo de todo lo que tiene que ver con los elementos divinos, correcto. Nimrod había establecido o había puesto en marcha un plan bajo principios bíblicos que aunque él lo que fuera a hacer estuviera mal, le iba a dar resultado. ¿Y sabe cómo sabemos que le va a dar resultado? Porque Dios mismo, de la boca de Dios, vino la expresión que determinó el resultado que tendría esto. Y hacia allá vamos. Vamos a leer nuevamente el verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando Dios vio esta mezcla, esta liga, Dios no se pudo quedar tranquilo. ¿Qué motivó a Dios a descender y actuar sobre todo esto? A Dios, el Creador, Dios, el Ser Todopoderoso. Y les voy a hacer esta pregunta para ver si me entiende. ¿Usted cree que sea posible el que se pueda construir algo que llegue al cielo? ¿Realmente puede ocurrir eso? ¿Se puede construir algo que llegue al cielo? ¿Tú qué opinas, Juan? Que ahorita con la tecnología, los recursos. ¿Y en aquella época tú crees que no? Yo creo que ¿Ustedes creen que no? ¿Tú crees que no? Yo creo que sí se podía llegar. Porque Al- sí, evitaron que no. Pasar el espacio, todo eso. Si se evitó, era porque ellos podían llegar. ¿Qué dice Antonio? ¿Que no? Vamos a ver lo que dice Dios. ¿Qué pensará Dios si se puede o no se puede? Ve el siguiente versículo. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban y los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, vea el principio que observa Dios. Se dio cuenta que estos tres elementos se habían unificado para establecer un principio más, que era el principio de unidad. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno, estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Es decir, que aunque no pudieran hacerlo, ellos no iban a parar de hacerlo. iban a seguir. Todavía hoy, estuvieran construyendo. Porque lo dijo Dios.
Dios lo dice, si yo no hago algo, nada los va a hacer desistir. Porque ellos tienen las tres cosas más importantes que se necesitan para uno tener persistencia en lo que se quiere. ¿Cuáles son las tres cosas? Material y herramienta, acción y participación y una marca. Usted sabe que uno a veces quiere ser como muy espiritual y uno debe ser espiritual, no pasársela de querer ser muy espiritual. Porque a veces en ese error de creer lo que algunos pueden pensar que es lo espiritual, existe un grave problema. Usted sabe cuál es ese problema, ¿verdad? Que dejamos de ser objetivos sobre la realidad. Perdemos la objetividad de la realidad. Pensamos, no, nosotros vamos a hacer la obra de Dios y vamos a hacer esto y lo otro con puro ayuno y oración. Y vamos a orar. Orar es importante. Que podamos usar todas las herramientas espirituales que Dios nos ha dado es importante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortaleza. Pero si usted hace todo lo que espiritualmente considera pertinente y no tiene acciones, es donde todo esto se conecta con Santiago cuando dice que esa fe espiritual, sin esta realidad humana, obra, estrategia, está muerto. Y la estrategia que dibujó y estableció Nimrod fue poder tener todo el material necesario, poder tener las personas requeridas y establecer un nombre. Si logramos establecer un nombre, todo el mundo estaría identificado hacia la misma cosa. Todos caminaremos hacia el mismo lugar. Y cuando Dios lo mira, ya vamos a analizar un poco cuál fue la expresión de Dios. Dios dijo, si yo no confundo el idioma de esta gente, lo dijo Dios, nada los va a detener. Porque cuando tú logras unificar estas tres cosas, cuando hay una bandera que te identifica, hay una marca, hay un nombre, cuando tú tienes el personal con la identidad hacia esto y las herramientas que te permiten establecer un plan de trabajo, mire, yo me atrevo a pensar que es imposible que algo se detenga. Sean satánicos, sean brujos, sean evangélicos, sean hijos de Dios, sean asesinos. Por eso es que vuelvo y repito, con toda la locura del Tercer Reich y Adolfo Hitler, alguien diría, fracasaron. Bueno, todavía en el mundo hay personas que usan la esvástica. Y todavía en el mundo hay grupos que siguen teniendo la ideología que este señor logró desarrollar con todo esto. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, podemos entender mejor cuando el Señor Jesús dijo que los hijos de las tinieblas eran más sagaces que los hijos de la luz. Porque ellos tenían estrategias para poder hacer lo que tienen que hacer. Los hijos de la luz, no queremos que todo se haga como por arte de magia. Obviamente yo no estaré jamás en contra ni de los principios espirituales como la oración, la vida devocional, pero todo esto se pueden convertir en factores de fe y factores de fe que están muertos, porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Entonces, mire, yo quisiera que nosotros pudiéramos analizar todo esto, porque le voy a traer aquí para ir adelantando un poquito más el tema. No voy a ser tan extensivo hoy, vamos a ser un poquito más corto. ¿Qué quiere decir la Biblia con que ellos hablaban un mismo idioma? Aquí es donde establecemos lo que es la marca y lo que es la identidad. ¿Qué es hablar un mismo idioma? Poderse comunicar bien. Es decir, uno hablaba de una forma que era fácilmente entendible a lo que otro hablaba. Vea cómo nosotros pensamos. Nosotros llegamos a una iglesia y pensamos que cada quien puede creer lo que piensa y que la iglesia tiene que tener esa variedad. Hay que tener diversidad dentro de una iglesia, hay que tener variedades, pero en cuanto a la comunicación, todo organismo que desea desarrollarse necesita obligatoriamente hablar un mismo idioma.
Ahora, el mismo idioma vamos a separarlo en dos aspectos importantes. Y quiero que usted entienda que aquí no nos estamos refiriendo al idioma lingüístico, sino a lo que dice Antonio, a la capacidad que puede tener cada individuo de conectarse con otros para establecer metas, para idear pasos y para concretar en el mundo lo que se desea hacer. Vamos a pensar por qué se divide una iglesia. ¿Dónde nace el problema de la división? Porque hay personas que salen de la iglesia y crean conflicto y crean daño. Porque hay personas que aún estando dentro de la iglesia son conflictivos, dan problemas. Usted sabe por qué ocurre eso, ¿verdad? Porque son personas muy buenas, aman a Dios, pero nunca aprenden a hablar el mismo idioma del lugar donde están. Ellos hablan su propio idioma. Y muchas veces son personas inteligentes, espirituales, capaces, pero se está rompiendo un principio que es el que yo estoy tratando de colocar hoy como fundamento, que se llama hablando el mismo idioma. Qué importante es hablar el mismo idioma. Que yo sepa que lo que yo digo aquí es lo mismo que dice Teodoro cuando yo no estoy, es lo mismo que dice Antonio cuando está en su casa, pero cuando las personas no manejan el mismo idioma, y estoy hablando del factor ideológico, no del factor lingüístico, no del español, sino de la idea que todos nosotros podemos expresar y sabemos que es la... Vaya a este comercio de comida rápida, famoso, la M amarilla. Vaya a ver quién tiene un uniforme diferente. O de un perro caliente. O pregunte por algo que no forma parte de su esquema. De por sí, la historia de Raycroft, vamos a mencionarlo. Usted sabe que Raycroft compra el concepto McDonald's a dos hermanos que eran Dick y Maurice. Dick y Maurice tenían, no sé cuántos han visto la película, material y herramientas. Ellos tenían, creo que eran 5 o 6, sí, y tenían acción y participación. ¿Sabe qué no tenían ellos? Tenían un nombre, pero ese nombre no era una marca. Si no lo habían hecho un nombre. Vea lo que dice Nimrod. No es que ellos no se identificaban y tenían algo sobre lo que trabajaban. Lo que quiere decir Nimrod era, tenemos que tener un emblema, tenemos que tener un símbolo, tenemos que tener una marca que a donde quiera que estemos todo el mundo sepa que somos los mismos. Algo que nos identifica y que nos hace caminar en la misma dirección. Eso fue lo que dijo lo que dijo Nimrod. Pero fue lo que pensó Raycroft. ¿Qué hizo Raycroft? Compra la franquicia, elimina la barbacoa, los perros calientes, las malteadas, y trata de establecer un solo elemento. Para los que no sabían, nace solo con hamburger y papitas. Las medidas en su origen tenían que ser exactas, la medida en la cantidad de salsa y de mostaza. Y ellos comenzaron a usar elementos que permitían que el mismo sabor que yo tenía aquí era exactamente el mismo que tenía aquella persona que estaba allá. Yo tuve la oportunidad de ir a Israel, y yo en Israel fui a un McDonald's. Interesantemente, ¿sabe cómo sabe la hamburguesa de McDonald's en Israel? Sabe igual que aquí y que en Venezuela. Bueno, hoy en día quizás el tema de Venezuela es otra cosa porque eso se dibujó. Pero donde funciona, no. Tiene que saber exactamente igual. Venden los mismos productos, hacen ciertas variaciones según cada país para anexar ciertos detalles, pero ellos tienen como vanguardia, como factor vanguardista, sus productos élite. Porque ellos crearon ya una marca, tienen un nombre, tienen un idioma. ¿En cuántos países están? En más de 100
países en el mundo. ¿Han visto este ministerio? No voy a hacer referencia negativa a ningún ministerio, lo voy a traer solamente como ejemplo para que usted entienda. Pero ¿ha visto este ministerio que se llama Hillsong? O este ministerio en Venezuela muy conocido como lo es Maranata. ¿Sabe por qué triunfan y crecen? Porque ellos han establecido el principio de hablar el mismo idioma. Tienen la herramienta, tienen el material, tienen la acción y la participación, pero todo esto gira en torno a una sola cosa, al nombre. Todos saben por qué lo hacen, para quién lo hacen, quién está allí, por qué se hace. Y este principio es el que establece el factor primordial de unidad y es el que impide el origen de una división en cualquier lugar del mundo. Termino con esta parte porque lo vamos a seguir desarrollando la próxima semana. ¿Cuál fue la solución que encontró Dios para que ellos desistieran? Le cambió la lengua. ¿Qué piensan de eso? Y esa confusión que hizo, el cambiar la lengua, ¿qué originó? Se paró todo. ¿Usted me está entendiendo? Cuando en un sistema, en una estructura, en un organismo, en una organización, cada quien quiere pensar y quiere hablar como quiere, eso está condenado. Está condenado tarde o temprano al fracaso. Por eso es que Marcos 3:25 que leímos al principio dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hay muchas personas que se incomodan cuando dentro de estos sistemas y estructuras humanas, estructuras de trabajo, si alguien no logra casarse con la visión, con el nombre, con la estructura, se complican y se enrollan allí porque termina siendo un peligro trabajar con alguien que no habla tu mismo idioma. Porque ese fue el único modo que encontró Dios de evitar que esta gente siguiera. Mire, ¿por dónde irían ahorita si hubieran seguido construyendo su obra y Dios no lo hubiera confundido? ¿Quién sabe por dónde irían ahorita? Porque usted sabe que el cielo como tal, el cielo azul que conocemos, el cielo de los pájaros no existe. Eso es un espejismo producto de los rayos ultravioletas del sol. Cuando entran a la atmósfera terrestre, genera ese color azul que uno cree que existe. Pero usted sube y sube y sube y sube y sube y sube y se va a dar cuenta que nunca va a llegar a un tope, a un techo azul. Usted va a salir al espacio. Pero esta gente, según Dios, estaba dispuesta a seguir, porque lo que Dios dijo, si no logramos cambiar el idioma, ellos no van a desistir lo que están haciendo. Ahora vea lo opuesto del principio. Lo opuesto del principio tiene que ver con lo que ha hecho Satanás. Satanás se dio cuenta que para que un reino pueda permanecer tiene que estar unido. Tienen que manejar un mismo idioma. Es lamentable porque usted va a darse cuenta que los brujos no se tiran entre ellos. Que los católicos son uno solo. Pueden haber variaciones como el carismático, pero el católico es uno solo. El brujo es un solo brujo. Pueden haber variaciones muy pequeñas. Pero ¿sabe? Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, ¿sabe cuántos? ¿Y sabe por qué no hemos logrado conquistar como se ha debido las naciones para Cristo? Porque nosotros tenemos pentecostales, bautistas, episcopales, presbiterianos, luteranos, y a veces dentro de la misma iglesia tenemos tantas variaciones y tenemos tanta gente contrastando, en donde nadie está diciendo si su idea es correcta o incorrecta. El tema es comprender cómo el principio de hablar un mismo idioma bendice a que se pueda desarrollar todo lo que una persona se plantee en esta vida. Nosotros tenemos aquí planes y metas. Yo me imagino que con el paso de los años, ya tenemos un año, Dios nos ha bendecido.
Pero yo tengo claro que pueden pasar dos cosas. O nos estancamos y nos quedamos aquí, y hasta aquí llegó todo, o nos seguimos desarrollando. Y yo sé cómo podemos seguirnos desarrollando. Y también sé cómo podemos estancarnos. Dios sabe, y a través de su palabra nos entrega los principios. Porque dése cuenta que lo que Dios reprueba de Nimrod, ¿qué fue? No estaba en obediencia. No, lo que Dios reprueba. No, lo que Dios reprueba de él. El plan era... Pero la estrategia y los principios, Dios los reconoce como principios legítimos de desarrollo y de crecimiento. Porque Dios dice, ahora descendamos, si yo reconozco que lo que están haciendo, como lo están haciendo, es correcto, lo que están haciendo está mal. Nosotros hacemos todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es correcto, como lo estamos haciendo está mal. Y por eso usted ve que las iglesias nuestras no crecen, llegan a un punto en el que encuentran un tope, porque no existe, por lo general, el nombre. Probablemente, repito, tengamos alguna de estas tres características. De las tres características, tengamos dos o una. Pero estas dos, sin esto, simplemente, y ya yo me voy a referir cómo se crea el nombre y cuál es el propósito del mismo idioma. Pero yo estoy convencido que Dios nos trajo a este país con un propósito grande y maravilloso. Y que Dios está haciendo algo en cada uno de los lugares donde están mis hermanos en Venezuela, con un propósito. Pero si no vamos al fundamento y al principio de la palabra, herramientas sin acción y participación produce acumulación. Acción y participación de personal sin herramientas produce ociosidad. Pero cuando nosotros logramos complementar estos tres factores, que fue lo que visualizó Nimrod, ¿sabe lo que produce? Unidad, desarrollo y crecimiento. Lo voy a colocar por aquí. Todo esto lo que produce es, en primer lugar, unidad, en segundo lugar, desarrollo y crecimiento. Unidad, desarrollo y crecimiento. Vamos a dejarlo hasta acá por si hay alguna pregunta. Unidad, desarrollo y crecimiento. Este principio funciona para empresas, para todo, porque vuelvo y repito, los principios de Dios son inmutables. Inmutable quiere decir que quien lo haga le da resultados. Nimrod lo estaba haciendo y solamente haber confundido el idioma impidió que ese hombre no se pasara su vida y después de su vida sus generaciones. Porque usted dirá, ¿y cómo? ¿Y si Nimrod se hubiera muerto? Bueno, averigüe lo que fueron los, le voy a poner por acá, lo que fueron los moravos. ¿Alguna vez ustedes escucharon algo sobre los moravos? Y un juez, un hombre llamado Zinzendorf, voy a ver si lo puedo escribir correcto, sé que comienza con Z. Termina así. Zinzendorf, no sé si es doble Z o S. Zinzendorf, durante un periodo de la Edad Media, se reunió con los moravos y ellos lograron tener 100 años de oración. De oración, 100 años. Durante el oscurantismo del Santo Imperio Romano. Usted busca por internet quién fue el conde Zinzendorf con los moravos y se va a quedar asombrado cómo él preparaba a sus generaciones, porque ellos tenían periodos de oración. Y cuando ya estaba a punto de morir uno, que tenían un tiempo, si no me equivoco, de 24 horas sin detenerse, un grupo de personas. Ellos preparaban a los hijos de los hijos.
y a los hijos de los hijos. Y por 100 años, el conde Zinzendorf y los moravos lograron hacer que hubieran 100 años de oración ininterrumpido. Imagínense. ¿Es grande o pequeña? ¿Ah? ¿Grande o pequeña la de Moravos? ¿Es pequeña? ¿No? Moravos. Grande. Moravos. Búscalo por ahí a ver. Moravos. Lo que eran los moravos. Creo que es B alta. Es más, le voy a pedir que averigüe sobre esta información, que es bien interesante. Cómo este hombre logró hacer, es increíble. ¿Es doble Z? Es doble Z. Buscar acá. Zinzendorf, quien dirigió los moravos en una montaña cuando el Santo Imperio Romano cobró fuerza y habían grupos de personas que se dieron cuenta que el oscurantismo estaba presente en el mundo, no estaban de acuerdo con las indulgencias, eran grupos y movimientos reformistas que mantenían su fe y su fervor por las escrituras. Ellos se alejaron porque recuerde que durante esta época la Iglesia Católica perseguía y consideraba herética cualquier forma de pensar contraria a la que ellos establecían, y durante uno de estos periodos Zinzendorf, juntamente con los moravos, apartados completamente de toda esa forma de pensamiento religiosa, lograron establecer 100 años de oración. Ya mis hijos, cuando yo muriera, estaban preparados para tomar mi lugar, y durante 100 años, y muchos piensan que la reforma explota prácticamente por los 100 años de oración que establecieron los moravos, dirigidos por el conde Zinzendorf, la reforma de Martín Lutero. Con B pequeña, Moravos. Moravos con B de vaca. De vaca. Los moravos y el conde Zinzendorf. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. No sé si hay alguna pregunta para orar. Este tema va a ser bien interesante porque es un tema que va a poner un fundamento en cuanto a cómo marcar un trabajo que permita unidad, desarrollo y crecimiento. Unidad, desarrollo y crecimiento. Contestó la pregunta de ¿se podría hacer la torre? No se podía, pero Dios dijo que no iban a desistir hasta... Lo que Dios dijo fue, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo, he aquí el pueblo es uno. Vean las expresiones de Dios. Primero, identificó que el pueblo era uno. Segundo, todos tienen un solo lenguaje. Ahora sí. Tercero, han comenzado la obra. Cuarto, nada los hará desistir de lo que han pensado. A lo mejor no iban a llegar al cielo como tal, pero nadie iba a detener que ellos hicieran o que ellos siguieran haciéndolo, aun y cuando fuera una utopía, lo que se llama una utopía, pero nadie iba a impedir que ellos siguieran haciéndolo. Porque encontramos los 4 principios que Dios logra identificar en ellos, fundamentado en cómo nace todo organismo u organización que tiene éxito en el tiempo. Voy a usar expresiones, llámela Amway, For Life, como usted quiera. Oye, esos son grupos piramidales, que eso es ilegal, yo no sé qué, funciona. ¿Pero sabe por qué? Porque eso no lo inventaron ellos. Eso no fue un invento de ninguno de estos personajes. Que le den un uso correcto, incorrecto, algunos, eso es otra cosa. Pero es un principio bíblico, inmutable, principio de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a finalizar nuestra clase el día de hoy. Quiero recordarles entonces que por favor no olviden darle like ahorita que termine el video,
Recuerden también las redes sociales, que es Instagram Gustavo Moros Oficial, Twitter Gustavo Moros Oficial, ¿qué otro? Facebook Gustavo Moros Oficial. Y este es el último tema. Si yo creo que en una semana o 2 semanas finalizamos, vamos a tener como un mes de descanso o de repaso para preparar todas las personas que van a recibir su aprobación para el siguiente ciclo, y retomamos entonces luego las clases. Vamos a despedirnos de los hermanos que están aquí. Dios me les bendiga. Hasta luego, Dios me les bendiga. Dios les guarde.